Saludos y bienvenidos a otro episodio de Voces del Cambio Podcast, su podcast favorito y el mío también, no lo duden. Así que, bueno, tenemos una invitada súper buena hoy porque es una de nuestras invitadas de nuestra actividad del viernes, de la que le estaremos hablando más adelante, y nunca antes había venido a Voces del Cambio Podcast. Pero antes de introducirla, aquí está el panel que me acompaña, Giancarlo Tuset. Saludos, Adriana. Tú sabes, aquí como siempre, dando la opinión menos controversial. Y Jan Lafontaine. Saludos, familia, siempre un placer estar aquí en Voces del Cambio y estoy seguro que esta va a ser una conversación muy nutrida. Y sin más preámbulo, hoy nos acompaña la senadora independiente Joan Rodríguez Bebe. Un aplauso. Gracias. Gracias por la invitación a los tres. Contenta de estrenarme hoy en este podcast y espero que sea para bien, una buena conversación. Muchas gracias a usted por darse cita aquí para tener una conversación con los jóvenes. Antes de comenzar con todas las preguntas que tenemos para usted hoy, ¿quién es Joan Rodríguez Bebe? Para aquellas personas que no lo conocen, ¿de dónde viene Joan Rodríguez Bebe? Pues mira, soy una mujer puertorriqueña, orgullosamente puertorriqueña, amante de mi patria. Soy madre, soy profesional y ahora pues estoy en el terreno político, en una faceta pública, en la que me aventuré desde el 2020, como ustedes saben, por primera vez, antes de incursionar en la política partidista. Llevaba una vida totalmente privada, en todos los sentidos, ¿no? En mi vida familiar, en mi vida profesional, como trabajadora en el sector privado, y nunca participé en el ruedo político, nunca pertenecía a ninguna estructura política hasta ese momento, hasta que finalmente, bueno, por circunstancias bien espontáneas, surgió la oportunidad de considerar entrar en este campo de la política partidista. Accedí y bueno, el resto es historia, ustedes la conocen. Y usted se identifica, ¿verdad?, como una mujer conservadora que defiende los derechos de los conservadores. Yo quiero preguntarle si usted considera que gran parte de las mujeres puertorriqueñas son conservadoras y qué retos usted ha enfrentado siendo una mujer conservadora en Puerto Rico. Pues fíjate, eso es una pregunta que ameritaría una respuesta verdaderamente especulativa. Yo quisiera que la respuesta fuera que sí. O sea, ese sería mi deseo, que si hiciéramos un análisis cuantitativo, realmente que arrojara un resultado confiable, pues el resultado favorezca las posturas que obviamente he defendido en el espacio público, pero sería irresponsable de mi parte darte una respuesta categórica sin antes mencionar que obviamente pues sería en este momento una respuesta, más bien un deseo, ¿no?, en la contestación. Pero si uno pudiera tal vez conjeturar, aventurarse a concluir que en Puerto Rico predomina una visión conservadora en distintos aspectos de la vida. Pero eso también hay que cualificarlo, porque uno puede ser conservador en unos aspectos y en otros no. Y de hecho yo creo que esa es la dinámica más común en nuestro país. Hay quienes se identifican con posturas conservadoras, por ejemplo, en temas sociales, como lo es la protección de la familia tradicional, la protección de la vida en el vientre materno, las posturas a favor de la protección de la vida ante política pública que favorezca, por ejemplo, la práctica de la eutanasia, las posturas conservadoras ante las amenazas que pudiera representar la llamada ideología de género. Pero sin embargo, en otros temas, como en materia fiscal, en materia económica, pues no necesariamente son conservadores y son personas que, aunque en materia social sí lo son, en materia económica favorecen el gigantismo gubernamental, un sistema de beneficencia social exagerado, ¿no?, o desmedido, favorecen el exceso en la regulación del gobierno sobre el campo de la empresa privada. Es decir, que cuando contestamos estas preguntas tenemos que también ver los matices, porque pudiéramos ser tal vez categóricos en una contestación, generalizar en una respuesta, pero me parece que hace falta también ver esas otras dimensiones, porque no todo es blanco y negro. Pero en términos generales, si vamos entonces a escoger los temas y los vamos a segregar, yo te diría que en materia social, el pueblo puertorriqueño es un pueblo
que se ha identificado con posturas conservadoras. Y eso lo vemos sobre todo, no necesariamente en encuestas formales, sino más bien en sondeos que se hacen en la televisión, en los distintos medios, en las mismas entrevistas que se hacen en distintos foros como esta misma. Y yo creo que eso tiene una explicación, y la explicación es que Puerto Rico es un pueblo que nace en el crisol de la cristiandad, es decir, que es una cultura que está cimentada en unos valores de la cultura cristiana, y por lo tanto eso ha matizado el pensamiento y la fibra moral del puertorriqueño. ¿Y usted considera que la administración actual es conservadora, defiende los valores conservadores? Yo te podría contestar, porque a mí no me gusta entrar en el terreno de juzgar las intenciones de nadie, en el corazón de cada cual, ni evaluar si las posturas que defiende o no defiende un político son posturas que genuinamente salen de su fuero interno, de su conciencia. Yo creo que cada cual responde por sí mismo, y el que crea en Dios, pues cada cual responderá en su día, ¿no? Ante el Padre. Pero sí pienso que esta administración ha tomado decisiones de política pública que son cónsonas con las posturas conservadoras, y en definitiva se ha aprobado legislación, porque ya esto no es una opinión, es que hay evidencia constatable y corroborable de que durante este año y medio, en este tiempo, se han dado unos adelantos significativos en la política pública conservadora en Puerto Rico, sobre todo en materia social. Hay legislación en materia económica que va encaminada, pero en materia social, por ejemplo, ya es ley el proyecto que se presentó para establecer con claridad los linderos del derecho a la libertad de religión y de conciencia. Ya es ley el proyecto que reconoce la personalidad jurídica de el naciturus o de el bebé por nacer que está en el vientre. Ya es ley el proyecto que establece que cuando se asesina una mujer embarazada y también muere el bebé en su vientre, es un doble asesinato, reconociendo por lo tanto la dignidad de esa vida humana que está en gestación. También es ley el proyecto que establece que los padres tienen derecho, cuando tienen una pérdida gestacional de un hijo, cuando el bebé muere en el vientre, a reclamar que se le entreguen los restos de ese hijo independientemente del peso y del tiempo del embarazo, porque se reconoce en la política pública que eso es una vida humana y que cada padre tiene derecho a poderle darle sepultura a ese hijo. De la misma manera es ley un proyecto también, que es de hecho de mi autoría y de una de las conquistas para mí más significativas, que prohíbe las llamadas terapias de afirmación o de mal llamado cambio de sexo en menores, niños y jóvenes, de manera tal que se proteja contra la mutilación química y física a esos jóvenes ante, obviamente, los avances de la ideología de género. Estoy mencionando algunos que me vienen, ¿verdad?, a la mente rápidamente. Con esto lo que quiero enfatizar es que ciertamente ha habido un progreso claro en favor de una política pública conservadora en materia social. Oye, senadora, y siguiendo esa línea de la política conservadora, también hay áreas dentro de la política conservadora o leyes que ya tenemos que son conservadoras. Hay como que un titubeo en cuanto a ejecución, y precisamente usted presentó o le pidió al Departamento de Justicia que investigara la implementación de las leyes en cuanto a las clínicas de aborto. Y hoy mismo, entiendo, usted le pidió al Departamento de Salud que fiscalice las clínicas de aborto, ¿verdad? Por unas faltas que han tenido en las clínicas de aborto, ¿verdad? Según usted ha presentado la información. Hay titubeo en cuanto a la ejecución de la ley, porque sabemos que el aborto es ilegal, con excepción de salvar o cuidar la salud de la madre, pero ¿eso se está ejecutando? La respuesta categórica es definitivamente no un titubeo. Aquí ha habido claramente un mirar para el lado cuando se trata de la supervisión de las clínicas de aborto en Puerto Rico. Eso no es especulativo, eso es lo que arroja los propios datos oficiales
que nosotros hemos compartido con el pueblo de Puerto Rico. Aquí hay dos miradas. La mirada de la posible comisión de delito por parte de las clínicas al momento de realizar un aborto en violación a lo establecido en el Código Penal, que es lo que nosotros hemos referido al Departamento de Justicia, y eso es una investigación que obviamente seguirá su curso y que le corresponde al Departamento de Justicia realizar de forma cabal. ¿Para qué? Para verificar si en efecto los abortos en Puerto Rico se han estado realizando conforme a la única excepción que contempla el Código Penal, que es cuando es necesario, bajo indicación médica, para preservar la vida o la salud de la mujer. Según la información que nosotros hemos recopilado y la evidencia que hemos compartido, apuntaría a que las clínicas de aborto han estado realizando esta práctica en violación a esta exigencia. Pero además de la mirada criminal, de posible delito, también está la mirada de la falta de supervisión por parte del Departamento de Salud a las clínicas de aborto. Es decir, que el propio departamento ha mirado para el lado y ha dejado por la libre a estos centros de terminación de embarazo. Entonces, lo que es impresionante es lo siguiente. Mire, usted puede estar a favor o en contra del aborto. De eso no se trata esta discusión. Esta discusión de lo que trata es de que en Puerto Rico hay unas normas que deben ser aplicables y que tienen que cumplirse. Y además, que hay un asunto de seguridad, sobre todo de salud pública, sobre la vida de las personas, particularmente de las mujeres que están siendo atendidas en estas clínicas. Para que ustedes tengan una idea, el Departamento de Salud en 16 años, escuchen esto, solamente ha supervisado, es decir, ha realizado auditorías a estos centros en 3 ocasiones. En 16 años. Se supondría que el Departamento de Salud realice estas auditorías cada 2 años para el proceso de renovar la licencia de estas clínicas, lo que obviamente no está haciendo. Eso es un dato, eso no es una opinión. Esos son los datos certificados por el propio departamento. El departamento ha encontrado hallazgos como los siguientes. Y aquí le comparto Senadora, esto. Sí, adelante. Sí, mínimo me gustaría agradezco su presentación de sus ideas y mínimo me gustaría mencionar que primero probablemente tendremos varias diferencias durante esta conversación porque yo me acerco al espacio político desde el progresismo y usted desde el conservadurismo. Pues qué bueno, para que hagas más dinámica sí, esta conversación. Sí, exacto. Eso va a hacer que la conversación sea entonces, mejor. Mira, pero quiero señalar, número uno, que me parece, yo no soy un experto legal en el tema, sí, pero me parece que mínimo hay un debate sobre si el aborto es algo legal, sobre si el aborto es algo que está protegido en Puerto Rico o si el aborto es algo que está prohibido. Hay un debate legal que se está dando al respecto. Pero ese realmente no es el enfoque de mi línea. Mi línea tiene más que ver con la prevención versus la prohibición. Y me explico. Este es un tema que obviamente es muy personal y es un tema que le importa a muchas personas y que hay unas diferencias irreconciliables en muchos aspectos. Pero cuando uno mira los datos a nivel internacional, lo que uno ve es que los países en donde existen prohibiciones muy estrictas al aborto y los países en donde el aborto está muy liberalizado, realmente no difieren casi nada en términos de la tasa de abortos por cada 1,000 mujeres. Por otra parte, cuando uno mira esos mismos datos, lo que uno sí ve es que en el caso de los abortos inseguros, sí vemos una diferencia muy grande. También vemos una diferencia muy grande en lo que concierne los embarazos no deseados. Y es lo siguiente, que en los países en donde existen estas prohibiciones hay muchísimos más embarazos no deseados y también la proporción de abortos inseguros es mucho más alto, que es un riesgo para la mortalidad de la madre. Entonces, mi pregunta para usted al respecto es, ¿por qué centrar la prohibición como parte de la agenda conservadora con respecto al aborto y no la prevención? Porque cuando nosotros miramos casos de los países en donde sí hay tasas bajas de aborto, suelen ser países como los Países Bajos, en donde hay una red de apoyo social robusta, en donde el aborto está liberalizado
pero en donde también hay acceso a anticonceptivos y una educación sexual integral dentro de del sistema educativo. Así que esa es mi pregunta para usted. Bueno, evidentemente es una pregunta compuesta. Has traído distintos elementos a la conversación. Yo creo que es bastante abarcadora tu premisa. También traes una información que no necesariamente yo conozco los datos que estás compartiendo, ¿verdad? Sé que no has traído cifras, simplemente estás haciendo, ¿verdad?, unas conclusiones generalizadas. Así que con eso, ¿verdad?, pues de ahí parto para compartirte mi respuesta de una manera responsable. Pero creo que es importante, ¿no?, establecer que por lo menos la información que traes, ¿verdad?, pues yo no la he corroborado, así que parto de tu buena fe en los planteamientos que traes. No obstante, en cuanto a este tema, yo creo que hay diferentes aspectos que no son incompatibles. La prevención no es incompatible con la protección de la vida del no nacido. Ambas cosas se pueden defender de forma simultánea. Usted puede hacer una campaña de prevención y a la misma vez usted puede proteger la vida en el vientre. Y aquí lo fundamental de la discusión, porque aquí se pueden hacer muchos argumentos, al final todo se va a reducir a una pregunta muy puntual. ¿Usted cree que alguien debe tener derecho, en este caso la mujer, debe tener derecho a terminar con la vida de su hijo en el vientre bajo cualquier circunstancia que, ¿verdad?, de la que tú me estás planteando? ¿Debe tener ese derecho cuando su vida o su salud no está en riesgo? Es decir, estamos hablando de casos donde no hay un riesgo de vida, muerte o de una incapacidad severa, sino que sencillamente por otras razones que no son la propia protección de la vida de la propia madre, alguien pudiera entender que esa mujer tiene un llamado derecho a matar a su hijo. Esa es la pregunta final, porque aquí se pueden hacer todo tipo de argumentos y se pueden traer todo tipo de estadísticas, pero a la postre, la pregunta definitoria es la que se nos plantea de esta manera. ¿Debe usted como mujer tener un derecho a matar a su hijo? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Y aquellos que estamos o que nos posicionamos en la defensa de la vida entendemos que es el derecho fundamental, sagrado e inviolable que no debe nunca estar por debajo de ninguna otra consideración. Y me detengo también para compartirte lo siguiente, porque yo creo que en cuanto a este tema, muchas veces quienes favorecen la práctica del aborto piensan que aquellos que nos identificamos como provida no respetamos o no creemos en el derecho a la autodeterminación de la mujer. Y nada más lejos que ese planteamiento. Yo valoro el derecho a la autodeterminación individual. Es más, me parece uno de los derechos más importantes, sobre todo para aquellos que valoramos las ideas del conservadurismo y del liberalismo clásico. Sin embargo, inevitablemente, por más que usted crea en defender la libertad individual de cada cual y el derecho de cada cual sobre su proyecto de vida, cuando una mujer está embarazada, chocan dos derechos. El derecho de la mujer a decidir, ¿verdad?, sobre su propia autonomía y el derecho de otro ser humano que vive en su vientre. Y usted tiene que escoger. Esto es bien sencillo. Usted tiene que escoger. No se puede escapar de la decisión. O usted entiende que el derecho de la mujer o el llamado derecho a decidir prima o es más importante, o usted entiende que el derecho de la vida de ese otro ser humano indefenso que va creciendo en su vientre es más importante o superior a cualquier otro derecho, incluyendo el derecho a la autonomía personal. Yo puedo entender ese argumento, aunque difiero con algunas de las premisas, pero como seguimiento lo que yo diría, y puedo darle cifras, incluso off the air le puedo compartir el material al cual me refiero. Sí. Pero los números, lo que indican o sugieren es que realmente estamos hablando de una diferencia de muy pequeña
Una diferencia en los países donde se dan estas regulaciones más prohibitivas, pues 39 por cada 1000. Y en los países en donde el aborto está liberalizado, promedio 41 por cada 1000. Entonces, lo que eso sugiere es que si lo prohíbes o no lo prohíbes, la gente va a abortar. Y pues entonces eso trae el siguiente problema a la mesa. Usted habla de la protección de la vida. Y entonces eso hace que tengamos que preguntarnos, ¿qué tal la vida de la mujer? Y sé que usted habla sobre crear excepciones para esos casos en donde la vida de la mujer que ya existe en Puerto Rico. Sí, que ya existe en Puerto Rico. De hecho, es la única excepción bajo la cual el aborto se consideraría una práctica legal. Pero algo que mencionó Jan, que como que también quisiera que usted abundara un poco más, es que él también menciona la cuestión de la prevención. Y los ejemplos que pone es específicamente la educación, la llamada educación de perspectiva de género, una educación que también pues es bastante... Pero eso es otra cosa, él no está hablando Sí, yo hablo de educación sexual Exacto, integral, pero de aunque sea un tema que también podemos tocar en la educación conversación. sexual pero integral. están mezclando diferentes temas a la misma vez. Sí, porque educación Exacto. sexual integral Sí. y son dos marcos distintos, Exacto. pero lo que, aunque creo que debemos tocar ese tema, pero creo que a lo que iba... Pero entiendo tu preocupación, Rápido, sí. y es una preocupación justa. Lo que pasa es que, fíjate, esta preocupación tuya de que, bueno, y si tú te preocupas por la vida de cada ser humano, ¿y qué tal? ¿No te preocupas entonces por la vida de las mujeres que pudieran estar en riesgo si deciden abortar ilegalmente o de una forma insegura? Bueno, es que primero no deberían hacerlo. O sea, esa es la primera respuesta. Es que no se debería permitir que una madre mate a un hijo. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo segundo sería, no, pero es que como quiera lo van a hacer. Bueno, pues entonces tú estarías obligando a que otros seres humanos tengamos que escoger cuál vida tiene más valor. Si la vida de la mujer que decide abortar de forma ilegal o si la vida del hijo que va en el vientre. Usted no puede otorgarle más valor a una vida sobre la otra porque las dos son igualmente valiosas y dignas y hay que protegerlas a las dos. Si aún así la madre decide abortar de forma ilegal, pues mire, no por eso usted lo va a legalizar. Es como, por ejemplo, si usted dice, no, es que como quiera van a abortar. Bueno, como quiera, por ejemplo, por una analogía, como quiera hay criminales que van a matar. Entonces vas a legalizar el crimen porque como quiera van a matar para que de esa manera entonces puedan matar en determinado lugar donde sí puedan matar de forma regulada. No tendría sentido. Eso se caería de la mata, que no tendría una justificación válida. Entonces, mi planteamiento, mi respuesta va dirigida de la siguiente manera. Yo no le otorgo más valor a una vida que a la otra. Le otorgo el mismo valor a ambas y por eso es que las quiero defender a las dos. Yo no controlo lo que un ser humano quiera hacer de forma ilegal o en contra de la vida de otro ser humano e incluso de la vida propia. Y se habla de un aborto seguro en un espacio seguro, ¿verdad? Pero la realidad es que las clínicas que están por la libre hoy en Puerto Rico, parte de su fiscalización y lo que le está solicitando el Departamento de Salud es que las fiscalice porque esto es información pública que ha compartido el Departamento de Salud. Se ha encontrado que usan cánulas de succión expiradas, Mohosas. material oxidado, que no tienen proceso de manejo de infecciones y eso es parte de la fiscalización que usted... Gracias por traerlo a la discusión porque me da paso a poderle compartir algunos datos que quería compartir antes de que Jan y yo tuviéramos este diálogo. Y es que en efecto, por ejemplo, de la información más reciente de la última auditoría se encontró riesgo de contaminación cruzada de una clínica donde mezcla material sucio con material limpio y donde no hay una división de estos materiales. Además, por ejemplo, el caso de una mujer que estuvo a punto de desangrarse. Tuvo un sangrado profuso que obligó a ser trasladada a un hospital y en ese expediente médico no consta la orden médica del traslado, el consentimiento de la mujer para el traslado, la información de la ambulancia en la que se transportó. Es decir, la misma auditora del Departamento de Salud tuvo que concluir que el expediente no permite saber qué ocurrió con esa mujer. Pues mire, eso es un problema de seguridad, de salud pública. Ahí no hay protección de la vida, por mencionar solamente un ejemplo. Médicos haciendo abortos sin el seguro de impericia médica, que si le pasara algo a una mujer y quiere reclamar, ya usted sabe cuál es la historia. Expedientes de casos de menores de edad que se trituraron antes de que cumplieran los 22 años, como exige la ley. Y le estoy compartiendo solamente algunos de los hallazgos tal vez más relevantes que despuntan de esas auditorías, pero son un montón. Entonces, lo que
traemos sobre la mesa es que, ojo, esto también tiene otra mirada que hay que darle, que es realmente la que yo estoy enfatizando en este momento. Yo lo que estoy diciendo es, mire, en Puerto Rico hay una normativa y como tú señalabas, Jan, hay una discusión jurídica y yo coincido contigo. O sea, desde el punto de vista, con la mayor seriedad posible que se pueda abordar este tema, hay que concluir, desde mi opinión, que hay un debate jurídico sobre la realidad legal del aborto en Puerto Rico, particularmente en lo que se refiere a qué implica o cómo se define el concepto vida y salud en el Código Penal. Eso pudiésemos estar la hora entera, pero es bien interesante. Lo que quiero plantear es que en este caso específico, con esta resolución de la que habla Jan, el interés es que, mire, mientras en Puerto Rico se practique el aborto vía la excepción, porque debería ser así, bajo esos parámetros, oiga, las cosas se tienen que hacer al amparo de la ley. Usted no puede estar al garete. Y el Departamento de Salud tiene un deber de supervisar, y usted no me venga a decir a mí que usted está renovando licencias sin hacer un trabajo de fiscalización. Y de igual manera, un requisito mínimo de salubridad. Exacto. Pero si nos vamos a la cuestión de la calidad de la salud reproductiva aquí en el país, es deficiente de igual manera, Totalmente. sea dentro o fuera de las clínicas abortivas. Pero algo que mencionó, de nuevo, quiero extraer de lo que dijo Jan, es la cuestión de, no se trata solamente de prohibir que las mujeres lleguen a tener que tomar esa decisión o querer tomar esa decisión de abortar sin necesariamente tener esos requisitos médicos que están por ley, pero sino prevenir también el que las mujeres lleguen a en algún momento encontrarse en esa posición. Sin embargo, de igual manera, varias personas dentro de las zonas legislativas indican que no están a favor de que se les dé educación en sexualidad a los jóvenes, pues mira, adolescentes. Adriana, vamos por tema, porque cuando abarcamos mucho, ¿verdad? Si el que mucho abarca, poco aprieta. Vamos por parte, porque me interesa mucho lo primero que trajiste, que también lo trajo Jan, y es el tema de cómo podemos trabajar desde la política pública para que menos mujeres se sientan ante la necesidad o se vean ante la necesidad de contemplar tan siquiera, ¿verdad?, la terminación de la vida de un hijo. Y hay mucho camino por andar. Y tú comentabas interesantemente sobre la política pública de otras jurisdicciones, de otros países, particularmente de países nórdicos, que han avanzado muchísimo en las ayudas que le ofrecen a la mujer embarazada y a la mujer con hijos o a la familia donde ya hay hijos nacidos. De hecho, no recuerdo ahora el país, pero estaba bien interesante. Esto fue un artículo que me compartieron de un país en el que el mismo gobierno subsidia la ayuda como de una nana, por decirlo así, o de una acompañante con un expertise en temas de maternidad para ayudar a esas madres luego del parto, de las primeras semanas, con el proceso de lactancia, con el acompañamiento. Y en esas primeras semanas que son tan críticas de adaptación, y obviamente pues que las madres, yo soy madre, ¿verdad?, que en esos primeros tiempos estamos descubriendo cómo es que se hacen las cosas, cómo tú cambias un pañal, cómo tú lactas al bebé, qué significa un llanto, cómo identificar el peligro, etcétera, etcétera. Bueno, en Puerto Rico estamos años luces de esa posibilidad, porque aquí, honestamente, nuestra situación fiscal es sumamente precaria. Y lamentablemente eso va atado, y después lo podemos discutir con el tema también de la libertad económica. Mientras en Puerto Rico no cambiemos el modelo filosófico, nuestra visión de cómo hacer un país próspero, realmente este tipo de ayuda de beneficencia no va a contar con los recursos para poder ser sufragados. No va a haber dinero para pagar esto. En otras jurisdicciones, pues en otros países donde, miren, nos llevan la milla extra en términos de libertad económica, y donde están en los índices y en los escalafones más altos de facilidad para hacer negocios, fíjese que el gobierno provee mejores ayudas para este tipo de programas en favor de la familia. Ahora, en Puerto Rico, hasta el momento, nosotros hemos estado trabajando este asunto desde diferentes miradas. Claro, no es la panacea, no es una varita mágica, pero este cuatrienio, por ejemplo, presentamos un proyecto para que los padres tengan que responder y ayudar a esa madre embarazada desde el embarazo con los gastos del hijo que está por nacer. Que sabemos que un embarazo conlleva no solamente para la mujer un cambio físico, sino además también a nivel de chavo, representa un gasto
sustancial, pues para que los padres desde el momento del embarazo tengan que estar presentes respondiendo económicamente. Pero Mire, incluso, eso es una manera... incluso se podría prevenir que las mujeres de nuevo lleguen a caer embarazadas, y de nuevo vamos al tema de lo que es la educación sexual. Y vamos a eso, pero lo que estoy planteando es que hay otras cosas que se están trabajando para también, por ejemplo, fomentar la proliferación de los cuidados de niños en Puerto Rico. Difícilmente podemos hablar de que las familias tengan más hijos si no existen los lugares donde los hijos puedan ser cuidados para que los padres puedan ir a trabajar. El cuatrienio pasado se aprobó la legislación para combatir la pobreza infantil, que no es otra cosa que ayudar a las familias a salir del umbral de la pobreza. Estoy dando estos ejemplos porque yo creo que es importante poner en perspectiva que el tema de la familia y de la protección de la vida se trabaja desde diferentes ángulos que muchas veces en los medios de comunicación tradicional no se destaca. Y ahora bien, pasando a este tema, porque sé verdad que... ¿Puedo hacer una última intervención con respecto a este tema? Sí, por supuesto. Okay. Lo que yo quiero plantearles es lo siguiente. Yo creo que a nivel moral hay una discusión muy válida que se puede dar en términos de cuál es la postura que cada individuo asume. Ahora bien, creo que cuando hablamos de política pública, el proceso de política pública es uno que implica evaluar distintas alternativas. Y entonces tomar una decisión con respecto a esas alternativas. Y si es el caso, que obviamente poniendo al lado la realidad fiscal y económica de Puerto Rico por un segundo, porque ese es otro tema. Pero si es el caso que medidas que buscan la prevención, medidas que buscan a través de educación o a través de otras estrategias, si es el caso que esas medidas resultan ser más efectivas en reducir la mortalidad de las madres, pero también en empoderar a aquellas personas que desean tomar esa decisión a tener una familia, pues ¿por qué no el enfoque en esas áreas? Particularmente si por el otro lado, pues sí conlleva el riesgo de que personas opten por la vía insegura y la vía ilegal. Y se lo digo con mucha franqueza también, porque es el caso que yo, siendo una persona que participa en muchos espacios de activismo, incluso espacios de activismo feminista, yo le puedo comentar que conozco a muchísimas personas en estas áreas, que yo conozco a muy pocas personas, porque cuando se trata de este tema, creo que hay una... no se la estoy atribuyendo a nadie, pero hay una confusión o hay un lugar en donde... una laguna, y es la siguiente. Yo conozco a muy pocas personas que están a favor del aborto. Yo conozco a personas que están a favor de la capacidad de empoderar a las mujeres para tomar decisiones sobre lo que ocurre con respecto a el feto. Pero a lo que voy es que realmente no conozco a personas que estén gritando, diciendo que lo que quieren es que más personas puedan abortar. Pues yo sí pues yo conozco a muy pocas. Si existen, estoy seguro que existen, pero no son la mayoría. Ahora bien, a lo que voy es ¿por qué no el enfoque en la política pública que resulta más efectiva y que ayuda al país desarrollarse de una manera próspera? Y por eso es que te contesto, desde antemano, antes que hiciera la pregunta, por eso es que enfatizaba en que se está trabajando desde diferentes flancos para poder articular una política pública amplia que propenda a ayudar a las familias y que propenda, por lo tanto, a que más personas no solamente deseen tener hijos, sino que verdaderamente a que ninguna mujer se tenga que plantear si termina o no con la vida de su hijo. Y yo estoy de acuerdo, es que debe ser un esfuerzo multidimensional. No es solamente una mirada. Lo que pasa es que en la discusión pública, lamentablemente, tal vez por lo controversial del tema, se concentra la discusión básicamente entre los proabortos y los provida. Polarizante. Y se queda ahí la conversación.
Pero ¿y qué pasa con otras conversaciones? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la conversación sobre la resolución que presentamos para combatir la pobreza infantil? ¿Qué pasa con los proyectos que hemos presentado para que el padre tenga que estar presente en la vida de ese hijo desde el vientre materno? ¿Qué pasa con la conversación que hemos tenido para que proliferen o eliminar los obstáculos que hacen más difícil que sigan surgiendo cuidados para niños? ¿Qué pasa con este tipo de conversaciones? Por traerte solamente alguna. ¿Qué pasa con las conversaciones de los proyectos que he presentado para combatir la violencia sexual en Puerto Rico, enfatizado en el tema de los menores de edad? Estoy trayendo temas salteados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema económico? Con la conversación sobre la visión económica que queremos de país. Mira, usted no puede, en principio, defender o decir que usted defiende la vida del ser humano desde la gestación, desde la concepción, si usted no articula, usted no defiende un proyecto de país donde se pueda prosperar. Porque defender la vida en un espacio donde usted no pueda echar para adelante, donde usted no pueda conseguir un trabajo bien remunerado, donde usted no pueda montar un negocio, donde usted no pueda crear empresas, donde usted sencillamente no pueda tener calidad de vida, es lo mismo que condenarlo a la esclavitud. Y sencillamente eso sería contradictorio. Por lo tanto, mientras por un lado abogamos por la defensa de un principio fundamental y desde mi perspectiva del derecho humano más importante y por lo tanto estamos adelantando los derechos humanos, empezando por el derecho humano a la vida, a la misma vez tenemos que estar hablando de otros temas, de los que hemos estado hablando. Por ejemplo, hemos presentado proyectos para cambiar de cierta manera el tema o el andamiaje de las licencias ocupacionales, que dificultan que las personas puedan tener un negocio, tener un empleo o un oficio. Estoy mencionando ejemplos. El tema de los permisos que ahora mismo se está discutiendo no será un proyecto de mi autoría, pero son temas de los que hemos estado hablando por años. ¿Por qué? Porque sabemos que si estas cosas no se corrigen, estos problemas estructurales en Puerto Rico, no se puede articular un proyecto de vida como sociedad, no solamente como individuo, sino como país. Por lo tanto, contestando tu pregunta, yo comparto contigo muchas de tus preocupaciones y de tus premisas. Y creo que lamentablemente se pierde la discusión seria sobre estos asuntos por el sensacionalismo político y mediático. Pero cuando nos sentamos en la tranquilidad de una conversación que realmente pueda arrojar frutos, muchas veces nos damos cuenta que son pocas las diferencias y muchos los puntos de encuentro que nos van a permitir poder articular una política pública que beneficie a la mayoría. No quiere decir que vamos a coincidir en todo, como tú señalaste desde un inicio, pero yo te puedo asegurar que en el camino vamos a encontrar más puntos comunes que puntos de diferencia. Definitivamente, yo estoy de acuerdo con la senadora en el sentido que necesitamos un desarrollo integral, porque precisamente tenemos una de las crisis demográficas más graves del mundo. Apenas el siglo pasado teníamos 91.000 nacimientos, ahora apenas solamente 18.000. Sabe que necesitamos jóvenes profesionales que quieran venir acá y establecerse acá, tener familia acá, y para eso necesitamos un desarrollo en todos los aspectos y promocionar y dar los incentivos a las familias, a las madres para que puedan tener familia aquí, porque si no, como dicen algunos independentistas, vamos a tener un Puerto Rico sin puertorriqueños, y no es porque nos están sacando. Es que si no tenemos una futura generación... El problema es, Jan, no que muchos de esos independentistas lamentablemente se contradicen, porque tienen ese estribillo de que vamos a tener un Puerto Rico sin puertorriqueños, pero son los mismos que favorecen una política pública altamente burocrática, altamente con restricciones en exceso a la empresa privada, que lo que hace es estrangular el empresarismo, el emprendimiento en Puerto Rico, y lamentablemente, mire, sin emprendimiento no hay posibilidad de permanecer aquí. Así que es un contrasentido que los que hacen ese planteamiento sean los mismos que favorezcan una política pública que estrangula la capacidad del puertorriqueño de ser gestor de su propio progreso. Eso es una contradicción. Si usted realmente defiende un proyecto de independencia, usted debería ser el que con más ahínco defienda un modelo de libertad económica, porque es que de la libertad económica depende la capacidad de generar riquezas. Si el individuo, fíjate que estoy hablando del individuo, no estoy hablando de la sociedad, estoy hablando del individuo. Si el individuo no es capaz de generar riquezas, el país está destinado al fracaso,
porque el que genera la riqueza somos los seres humanos como individuos, no es el gobierno. Nosotros somos los que contribuimos a la sociedad. Y de ese dinero con el que contribuimos, por las riquezas que creamos, es que el gobierno tiene la capacidad de poder ayudar a quien realmente lo necesita y de establecer política pública que pueda ayudar, por ejemplo, a la mujer embarazada, a la familia y sobre todo a aquellas personas más vulnerables. Pero si no, ¿saben qué? Les tengo un cuento. Seguiremos siendo una colonia dependiente de fondos federales porque solamente así usted puede soñar en pajaritos preñados y pensar que con una varita mágica se resuelven los problemas. Pero la vida real, la vida del adulto, la vida de un pueblo maduro exige que, mire, nosotros mismos seamos los gestores de nuestras riquezas y, por lo tanto, del progreso del país. Senadora, no hay otra manera de hacerlo. Senadora, siguiendo esos temas de política pública y de qué debemos hacer para... Adrián, perdóname, no me he olvidado la pregunta de Adriana. Adriana, todavía la tengo aquí, ¿ok? Así que en cualquier momento la retoma. Siguiendo los temas de política pública y qué debemos hacer para tener un mejor ambiente aquí en Puerto Rico, yo creo que podemos pasar un tema que todos podemos estar de acuerdo, y es la lucha contra el nepotismo en Puerto Rico. ¿Por qué no empezaron por ese? Oye, siempre empiezan con el tema del aborto, caramba. La gente decir, oye, pero es que pura casualidad, con Rodríguez Bebe, de lo único que habla que es del aborto, pero es que siempre me traen ese tema primero. No me dan break. Mira, senadora, usted presentó una medida para prohibir que las parejas no oficiales o las parejas que no se han casado estén trabajando en una misma oficina. Correcto. A mí me consta que aquí en Puerto Rico tenemos en las oficinas, los diferentes tipos de oficinas, ya sea legislativa, etcétera, a personas que contratan a sus hermanos, que contratan a sus parejas. ¿Usted presentó esta medida porque es una práctica común aquí en Puerto Rico? Mira, presentó la medida porque ciertamente es algo que ocurre. Y ocurre más de lo que yo creo que podemos corroborar. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace qué? ¿Cómo la prohibición? ¿Cómo es la práctica? No, ¿cómo es la práctica? Bueno, mira, vamos a explicarlo de forma bien sencilla. En Puerto Rico, actualmente, nuestro andamiaje jurídico prohíbe el nepotismo. Y dentro de la prohibición del nepotismo, claramente está establecido que un funcionario no puede, en un proceso de nombramiento o en un proceso de contratación, no puede ni nombrar ni contratar a un familiar, ¿okay? Ni por vínculos de consanguinidad ni de parentesco hasta cierto grado según establecido en la ley. No puede. Y entre esos familiares se incluye al cónyuge. Es decir, si usted está casado, usted no puede contratar a su esposa, usted no puede contratar a su esposo. Está prohibido categóricamente. Claro, siempre podrán haber excepciones y dispensas, pero esa es la norma general. ¿Qué sucede? Que si usted no está casado legalmente, pero usted tiene una relación de pareja que es equivalente a una relación de matrimonio, usted sí puede contratar y nombrar a su pareja sin que sea considerado una violación de ley. ¿Qué pasa? Que el Código Civil se enmendó en el año 2020 y en ese Código Civil se reconoció una figura nueva que es, y la voy a citar porque es larga, es la pareja afectiva análoga a la conyugal. Todo eso que ustedes acaban de escuchar para sencillamente referirse a la persona con la novia. Mire, a su pareja con la que usted tiene una relación como si fueran esposos, pero no lo son porque no están casados legalmente. Eso es lo que significa. Pero es diferente a una novia. Sí, es distinto, porque usted puede tener... Tiene que haber una convivencia. Claro, tiene que ser una relación de equivalencia. No es simplemente que es su novia. Tiene que ser una relación equivalente a lo que sería un matrimonio en la práctica. ¿Y qué es lo que estamos proponiendo? Mira, algo bien sencillo, algo que se cae de la mata, sentido común. Esto es un proyecto del presidente del Senado y de mi autoría. Lo presentamos los dos de forma conjunta y lo que dice es, mire, si sabemos, obviamente, que se cae de la mata, que es un conflicto de interés que usted pueda contratar a su esposo, pues también debe ser lo que usted pueda contratar a su pareja con la que no está casado, pero con la que tiene una relación como si fueran esposos, ¿verdad? Obvio. ¿Por qué? Porque de lo contrario se estaría burlando de la ley y actualmente eso es lo que ocurre. Funcionarios que no están casados legalmente burlan la ley, contratan a sus parejas, precisamente porque no hay una prohibición expresa. A través de este proyecto, que es el 1105 del Senado, que de hecho ya bajó al hemiciclo, pero lo dejaron en asuntos pendientes, estamos en espera de que se saque asuntos pendientes para que todos entonces los senadores tengan la oportunidad de emitir un voto final sobre este proyecto, que yo espero que prevalezca. Porque es muy fácil levantar la mano, alzar la voz cuando sale un escándalo de nepotismo o de posible conflicto de interés. Y es muy fácil en tiempo electoral también quejarse y decir todo lo que usted va a hacer. Pero mira, ahí está un proyecto bien elemental. Vamos a ver
si pasa la prueba de fuego. Bueno, obviamente usted entra a la política específicamente partiendo de la política partidista. Usted entra, su candidatura, usted la lanza junto al Proyecto de Dignidad. Sin embargo, en 2025, pues usted toma la decisión de desafiliarse. ¿Qué, verdad, si nos pudiera decir qué desacuerdos con el liderato llevaron a que usted tomara esa decisión? Pues mira, primero que todo, en cuanto a esa experiencia, quiero comenzar diciendo que yo estoy agradecida por la oportunidad que me dio Proyecto Dignidad de comenzar en mi ruedo político con esa estructura. Yo creo que en su origen, definitivamente Proyecto Dignidad representó para mí una propuesta nueva que encarnaba la defensa de los ideales, por lo menos para mí, fundamentales. Y por lo tanto, por eso fue que decidí, ¿no?, aspirar bajo su insignia, y me siento muy agradecida de la oportunidad y también de las buenas personas que conocí a través de ese proceso. De hecho, Jan fue uno de los que conocí en el camino, ¿verdad, Jan? Nos conocimos también así. Y bueno, creo que lamentablemente por circunstancias que desde mi punto de vista crearon un ambiente intolerable, tuve que tomar la decisión en conciencia. Esto es un asunto para mí de conciencia, de emprender mi camino político como senadora independiente. Como he expresado públicamente, ya el país lo conoce, hubo unas diferencias muy, muy graves para mí respecto de la postura institucional del partido sobre un proyecto que yo había presentado para proteger a menores de edad del posible encubrimiento del delito de agresión sexual a través de la práctica del aborto. Y lamentablemente el partido pues asumió una postura que para mí violentó uno de los asuntos neurálgicos por los cuales yo pertenecía a esa institución. Y usted era una de las caras del partido, fácil podría decirlo, acompañada de la actual representante Lizy Burgos. También el ex candidato a la gobernación Javier Jiménez había emitido unas expresiones de que el partido ya no está lejos de ser lo que era antes, y incluso dicen que el partido pudiese desaparecer. Mira, Adriana, honestamente yo creo que no me corresponde a mí emitir ese tipo de evaluación, porque yo no le deseo mal. Yo no le deseo mal a Proyecto Dignidad, ni a las personas que están en este momento dirigiendo el partido. Me parece a mí que lo que se logró desde el origen del partido y en los años posteriores ha sido un legado bien importante para Puerto Rico. Y creo que logramos cambiar la discusión política en el país, sobre todo darle voz a los conservadores que hasta ese momento yo diría verdaderamente que habían sido totalmente relegados y aplastados en el ruedo político. Así que yo reconozco el trabajo importante que se pudo realizar a través de esa estructura política. ¿Cuál será el futuro de Proyecto Dignidad? Verdaderamente no está en mis manos. Yo lo más que puedo decir es que cuando podamos colaborar en la defensa de las causas que para mí como política son importantes, que son las causas por las cuales me comprometí a luchar, así lo voy a hacer, como lo hago con el Partido PNP, como lo hago con el Partido Popular, como lo hago, no sé si puedo decir, ¿verdad?, con otros partidos. No tanto con otros, pero sí. Exacto, pero tal vez no hay tanta variedad en otros partidos, ¿no? Pero por lo menos en el Partido PNP y en el Partido Popular, en temas de naturaleza, en estos temas que hemos hablado hoy, el aborto, ideología de género, que son los más controversiales, porque tal vez hay otros los que podamos coincidir también con las delegaciones de otros partidos minoritarios, como sería el Partido Independentista o los senadores en su momento, según vayan cambiando, independientes, u otros partidos que se sumen en el futuro. Siempre hay espacio para la posibilidad de crear consenso y trabajar por el bienestar de Puerto Rico. Así que uno deja atrás las fisuras que se crearon en un momento dado, y uno tiene que tener la capacidad de reconocerlas, no es ignorarlas, no es no hablar de ellas, pero es saber decir, esto pasó, por esta razón tomé una decisión, y de cara al futuro, entonces poder seguir caminando. ¿Y hoy día usted considera que hay un partido que realmente representa el conservadurismo en Puerto Rico? Wow, qué pregunta. Pues mira, yo te diría que en su articulación como institución, Proyecto Dignidad, en su plataforma de gobierno, realmente busca defender un proyecto
de país que sea conservador. Y el Partido Nuevo yo creo que eso es Progresista. una respuesta justa. Que sea un partido viable, que sea un partido que pueda ser efectivo en su lucha, eso es otra conversación. Pero en justicia, si usted analiza la plataforma del partido Proyecto de Unidad, usted tiene que concluir que es un partido conservador. Ahora, otros partidos se sigue dando la misma dinámica que siempre he denunciado. Y son partidos que van cambiando de tiempo en tiempo y que realmente dependen de las figuras que lideren el partido de momento en momento. Puede haber que en un cuatrienio una figura sea más conservadora o que sea más progresista. El Partido Popular en este momento sigue dominado por el progresismo, categóricamente. El Partido Popular, dentro del Partido Popular hay políticos conservadores. Yo tengo compañeros senadores que muchas de las cosas coinciden conmigo y son más conservadores que progresistas, si tuviésemos que hacer el equilibrio. Pero la mayoría, y a nivel de política pública o de programa de gobierno, yo no diría que es un partido conservador. El partido PNP, lo mismo. A nivel de su política pública, en algunos temas, ellos, ¿verdad?, han planteado la defensa de una postura conservadora. No es en todos, pero en este caso también hay que reconocer que en la coyuntura esa actual, las circunstancias del momento, el liderato del partido, tanto en el Senado como en la Cámara y en el Ejecutivo con la gobernadora, han actuado en consenso y al unísono para adelantar política pública conservadora. ¿Que eso nos define como un partido conservador? No. Pero que han adelantado política pública conservadora, sí. ¿Qué es lo que yo creo? Que en el futuro el electorado que se considere conservador o que favorezca estas posturas va a tener que votar en cada partido o por candidaturas independientes con la discreción de poder elegir candidatos que realmente dentro de esas estructuras defiendan los valores y los principios y la política pública en la que ellos creen. Senadora, una pregunta. Ahora, retocando el tema de materia económica. Una curiosidad que tengo yo, particularmente con respecto a usted, que tengo entendido, y corrígeme si me equivoco, pero usted es católica, ¿verdad? Correcto, sí. Y su fe, sin duda, ha influido muchísimo en sus valores políticos. Ciertamente. Ciertamente. Mi pregunta para usted es particularmente en relación a muchas de las expresiones que ha hecho el Papa León desde que asumió el papado. Particularmente las expresiones que tienen que ver con la desigualdad económica, que él identifica como una de las crisis morales más importantes que nosotros estamos atravesando hoy en día mundialmente, y la brecha entre los trabajadores y, para ponerlo de una forma, la gente con mucho poder adquisitivo. Sí. Entonces, mi pregunta para usted, porque a través de sus expresiones él ha hecho declaraciones que favorecen una distribución más equitativa de la riqueza. Mi pregunta para usted es cómo usted, o sea, ¿cuál es su perspectiva sobre eso? Y cómo usted concilia esa perspectiva con las expresiones del Papa. ¿Usted está a favor o usted está en contra de esa? Pues sí, que estoy de acuerdo con las expresiones del Papa y creo que no contradicen para nada mi postura económica sobre la promoción, ¿no?, o el impulso de la libertad económica, sino que creo que todo lo contrario, es que va totalmente a la par de lo que procura el Papa León XIV. De hecho, fíjate que tú me hablas del tema de la desigualdad y ojo, hay que tener mucho cuidado porque el problema no es la desigualdad, el problema es la pobreza, porque de nada sirve que todos seamos igualmente pobres. Si todos somos igualmente pobres, no hay desigualdad, pero seguiría habiendo un problema, que es la pobreza, que precisamente es lo que no permite que los seres humanos puedan tener calidad de vida o una vida digna. Así que la desigualdad no es el issue. Usted debe preferir una sociedad donde haya personas, ¿no?, que estén en distintos escalafones económicos y no haya pobreza, a una sociedad donde todo el mundo esté igualmente pobre y no haya desigualdad. No sé si me explico. Yo entiendo la línea de argumentación, aunque difiero
de la siguiente forma, porque yo creo que uno puede hablar de la pobreza y de la desigualdad a la misma vez. Uno puede reconocer que existe la pobreza como un gran problema que hay que atender, y a la misma vez uno puede reconocer que la desigualdad económica de igual forma es un gran problema. La pobreza es el problema, porque si hay desigualdad pero no hay pobreza, pues no hay problema con la desigualdad, porque lo contrario sería forzar artificialmente el igualitarismo, que no es otra cosa que obligar a que todo el mundo esté en las mismas circunstancias, y eso es incluso antinatural y sería contrario incluso a la libertad individual. Una sociedad donde todo el mundo esté en la misma posición o sean iguales es una sociedad artificial, esclavizada por el Estado, que impone circunstancias que no son conformes a la propia dinámica natural de la humanidad. Ahora bien, yo sí creo en combatir la pobreza. Y no solamente en eso, es que yo creo además que un pueblo se mide, también la grandeza de un pueblo se mide en la medida en que sepa ayudar al más vulnerable. Y vuelvo de nuevo entonces a la conversación, Jan. Y es que para poder ayudar al que lo necesita, para poder tener una sociedad solidaria, para poder promover la subsidiariedad, que son principios básicos de la doctrina social de la Iglesia Católica, se necesita que el individuo tenga las condiciones sociales para poder prosperar, para poder conseguir un trabajo, para poder emprender, para poder montar un negocio. Pero si la misma sociedad, el mismo gobierno le dificulta al individuo poder tener un oficio, porque le impone requisitos exagerados de licencias ocupacionales, si le pone trámites burocráticos que le impiden abrir un negocio porque cuando lo quiere abrir, mire, ya a los 3 meses sencillamente quebró. Si el gobierno impone trámites, que le hace más difícil al individuo la capacidad de progresar, pues mire, sencillamente la sociedad no prospera a nivel común. Por lo tanto, volvemos de nuevo, en la medida en que tengamos una sociedad que promueva una visión de desarrollo económico sostenible, en una sociedad donde se fomente el empresarismo, la inversión, que creamos en la libertad de empresa, en la competencia, entonces podemos hablar de poder ayudar al que lo necesita y que de verdad necesita asistencia social. Y ese es mi planteamiento. Y yo creo que podemos coincidir en querer adelantar la prosperidad del individuo. Donde creo que existe la diferencia es en lo que tiene que ver con el tema de cómo exactamente se acumula la riqueza y cuáles son las consecuencias de esa acumulación. Ahora mismo se me escapa el nombre del economista, aunque es un economista de mucho renombre, pero realizó un estudio en donde se encontró, y un estudio muy comprensivo de datos sobre más de un siglo, que básicamente el hallazgo principal de ese estudio es que cuando el ritmo del rendimiento del capital, para simplificar a lo que me refiero, el ingreso, la acumulación de la riqueza a través de formas pasivas de acumular riqueza va por encima del crecimiento económico, va por encima de la capacidad del individuo poder, a través de su trabajo y el valor que crea, a través de su trabajo poder vivir dignamente, pues eso provoca unas desigualdades que realmente no se generan a base del esfuerzo que los individuos están poniendo en la sociedad. Entonces, mi preocupación principal es que ese es el modelo que nosotros tenemos actualmente. Y entonces, no es una cuestión de tener una sociedad en donde todo el mundo está en igualdad de condiciones con respecto a el nivel de riqueza que tienen estas personas. Pero sí creo que podemos coincidir en que nosotros vivimos en los tiempos más desiguales de la historia. Es que yo creo que no debes pensar que quienes creemos en la libertad económica creemos en un capitalismo desenfrenado, deshumanizado, sino todo lo contrario. De hecho, reconocemos que a través de un sistema capitalista se han logrado avances históricos en la humanidad que han combatido la pobreza y la desigualdad. De hecho, en los países donde el índice de libertad económica es más alto, donde es más fácil hacer negocios, son en los países donde menos pobreza hay. Y por lo tanto, eso es para mí el dato significativo. Por eso es que pienso que
a la luz de la experiencia de los países que son exitosos, incluso con los mismos que tú nombrabas al principio, los países nórdicos, por dar un ejemplo, donde la libertad económica está en los primeros escalafones, precisamente donde se ofrecen todas estas ayudas de beneficencia que tú comentabas. Pues ese debe ser, digámoslo así, el modelo, obviamente adaptado a cada realidad particular, sin pensar que esto también es un laissez-faire, donde sencillamente las leyes del mercado hablan por sí solas y donde no debe existir ningún tipo de regulación o intervención del gobierno. Yo no estoy llegando a ese punto. Yo sí pienso que tienen que haber controles mínimos, pero son mínimos y justificados. Y ahí entonces es que podéis entrar la conversación de cuándo y cómo debe intervenir el gobierno para no perder el rostro humano en esa dinámica económica que a veces también puede deshumanizar a la persona y a la sociedad. Bueno, esta conversación definitivamente necesita una segunda parte. Muchas cosas, muchos temas se quedan por hablar. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Y si no les gusta todo eso de las imágenes, nos pueden ver también, nos pueden escuchar por Spotify. También suscribirse a nuestro canal de YouTube si les gustó esta entrevista. Senadora, me quedé con las ganas. Me quedé con las ganas de seguir hablando. Había muchos temas. Sí, bueno, me parece excelente. Me parece excelente que fomenten este tipo de diálogos con distintas figuras políticas en Puerto Rico, sobre todo con ideas diversas, que yo creo que es muy nutritivo y es muy constructivo. Y vuelvo a enfatizarlo, yo creo que básicamente de esta dialéctica, porque es un proceso dialéctico donde hay síntesis y antítesis, ¿verdad? O sea, tesis y antítesis, debo decir, y se produce una síntesis. Y un poco, ¿no? Eso es lo que ha pasado aquí en la conversación con Y lo mejor de todo todo es que ustedes que están ahí en nuestra audiencia, que nos ven todos los días, que ven las entrevistas, si usted tiene preguntas, no se quede con las ganas, usted va a poder conocer a todas estas figuras políticas, así que... Y que las apunten, las lleven y se las hacen personalmente. Así que esto fue otro episodio de Voces del Cambio Podcast. Nos vemos.